Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en Así las Cosas. Como cada edición, nos proponemos conversar y analizar una de las entidades constitucionalizadas más importantes y de primer orden en todo Estado democrático y de derecho, que ha significado un paso trascendental en la lucha por el reconocimiento de los derechos conculcados de las y los ciudadanos desde el año 2001, fecha en la que fue creada esta institución por mandato de la ley número 19-01. Nos referimos al Defensor del Pueblo, que, como establece nuestra Carta Magna en sus artículos 190 y siguientes, se trata de una autoridad independiente en sus funciones con autonomía administrativa y presupuestaria que se debe de manera exclusiva al mandato de la Constitución y las leyes y cuya función esencial es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en nuestra norma suprema cuando estos son violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o por particulares inclusive. A propósito de que muy pronto la Cámara de Diputados de la República deberá conformar la terna para la elección de la o el funcionario que establece esta institución, hoy en Así las Cosas conversamos con algunos de sus aspirantes, 2 mujeres, un hombre, figuras destacadas que nos presentan sus propuestas y proyectos de cara a encabezar esta institución, la Defensoría del Pueblo. Antes de dar paso a nuestras mesas, a nuestras conversaciones, vamos a compartir una cápsula con esta información sobre la historia del Defensor del Pueblo, aspectos importantes de esta entidad investida de facultades plenas para defender los derechos del colectivo. Veamos. La palabra ombudsman es de origen sueco y significa representante o agente del pueblo. Dicha expresión se ha identificado en otras partes del mundo con los nombres de defensor del pueblo, defensor ciudadano, defensor cívico, mediador, procurador de los derechos humanos, comisionado, guardián público, entre otros. El primer país en dar a conocer la figura del ombudsman es Suecia. Su primer antecedente es la institución del Comisario Supremo del Rey, instaurada a principios del siglo XVIII por el rey Carlos XII, y que posteriormente pasaría a conocerse simplemente como Canciller de Justicia. Al llegar la tendencia a Latinoamérica, esta institución recibió diversos nombres en cada país. Algunos de estos son Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisionado de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y Defensoría de los Habitantes. El ombudsman puede recibir e investigar las denuncias que realicen las personas que se vean afectadas. Para ello, puede conocer de los documentos, de la información que vengan de la autoridad pública y que sea importante para comprobar los hechos denunciados. También puede actuar de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia de una persona, en cuyo caso también investiga y se pronuncia a través de informes o recomendaciones. Tiene el compromiso de impulsar cambios legislativos y administrativos para impulsar la ratificación y puesta en vigencia a nivel interno de tratados internacionales de derechos humanos. A su vez, puede impulsar acciones constitucionales como recursos de amparo y habeas corpus y de protección constitucional. En la República Dominicana a esta institución se le conoce como el Defensor del Pueblo y se introduce mediante la Ley número 19-01 de fecha 1 de febrero del año 2001. Y aunque se crea oportunamente en los albores de este siglo XXI, casi una década después, el Congreso Nacional no lo había puesto en vigencia. Sin embargo, se hace notar que es una necesidad sentida, que reconocen las propias autoridades, pues el título 8, artículos 190 y siguientes de la Constitución proclamada en el 2010, eleva al Defensor del Pueblo a rango constitucional. Finalmente, sus primeros integrantes son elegidos en el año 2013, encabezados por la doctora Zoila Martínez, quien hasta la fecha ostenta la calidad de Defensora del Pueblo. De regreso, muchísimas gracias por mantener sintonía. Y ya que hemos aportado un poco sobre la historia, evolución, algunos casos de la región, ¿no?, latinoamericana, ya estamos listas para conversar sobre esta escogencia, sobre el proceso y qué significa en República Dominicana la Defensoría del Pueblo. Vamos a conversar con Guadalupe Valdés, quien es embajadora especial Hambre Cero para América Latina y el Caribe. La hemos tenido
en esa calidad, anteriormente en Así las Cosas, pero ahora como aspirante a la Defensoría y amiga de este proyecto Así las Cosas, con la voluntad, con la sinceridad, objetividad que la caracteriza, para que tengamos un poquito la perspectiva más a profundidad. Bienvenida nuevamente, Guadalupe. Muchísimas gracias por invitarme nueva vez a Así las Cosas. Decíamos que antes, no es un proyecto, es una realidad. es una realidad. Así las cosas con todo. Fíjese, Guadalupe, nosotras antes de iniciar la conversación en la cual hacemos partícipe a la audiencia, decíamos que uno de los aspectos más importantes a nuestro entender como proyecto era la escogencia y qué se vivía en otros países de la región y la voluntad de ustedes de conversar con relación a ello. Desconozco si en otros medios de comunicación y en círculos de conversación se ha estado profundizando sobre el tema, pero como están las situaciones partidistas en nuestro país, yo creo que es importante hablar de los representados, sus representantes, esos legisladores y legisladoras que a la vez estarían pues eligiendo, ¿no?, la voluntad del soberano. Vamos a empezar por ahí. Bueno, ¿quién mejor que usted? Considero que es muy importante que Así las Cosas esté comunicando a los ciudadanos y ciudadanas del país, primero la importancia que tiene la figura de la Defensoría del Pueblo, pero también quiénes son los candidatos y candidatas que nos hemos presentado o que han sido sugeridos para asumir esta responsabilidad en los próximos años en el país. La Defensoría del Pueblo fue creada justamente en el año 2001, después que se hizo en el país todo el proceso de reforma en el periodo 96-2000, en el cual se discutía un proceso amplio de reformas, la reforma constitucional, la reforma al sistema político, la descentralización del Estado, reforma a la administración pública. Y ahí se comenzó a plantear la importancia que tenía la figura, de crear la figura del Ombudsman, como se conoce o como venía en ese momento también, o Defensoría del Pueblo. Esto se logra en el 2001 cuando se aprueba la ley 1901, sin embargo no es hasta una década prácticamente después, en el 2013, cuando el Congreso de la República selecciona por primera vez a una defensora del pueblo, que es la que está terminando su mandato en este momento, 6 años después, como lo establece la ley. Lo importante es que en ese periodo, en el año 2010, la figura de la Defensoría del Pueblo pasó a tener rango constitucional, lo cual lo coloca a un nivel importante de una de las figuras de lo que se llaman las altas cortes en nuestro país para el tema de la garantía de derechos y justicia. Legisladores y legisladoras, la escogencia. Nos interesa muchísimo su opinión con relación a ello, Guadalupe. Si están bajo una línea partidista, partidaria, ¿cómo entonces los representados, la ciudadanía, estaría confiada en que verdaderamente sea la mujer o el hombre que estaría llevando la cabeza, ¿no?, de esta institución tan importante? Bueno, la selección de la defensora, la figura de la Defensoría del Pueblo está establecida en la Constitución que la realiza el Congreso de la República. Sin embargo, no es el único país donde es el procedimiento que se utiliza, también hay otros países como el caso de Perú que utilizan la misma vía. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que en este caso la Cámara de Diputados hace la convocatoria, se inscriben las personas, se establecen los requisitos que son los que están planteados en la Constitución de la República, las personas se inscriben y la Cámara de Diputados, que ya lo ha hecho incluso, depura los expedientes y además ha realizado 2 acciones que yo considero son importantes. Una, solicitó a la Procuraduría General de la República una información acerca de si esos candidatos que estaban inscritos y candidatas no tienen conflicto con la ley. Y la Procuraduría en 72 horas emitió debía emitir su informe, con el cual la comisión, en este caso es una comisión especial que está analizando los expedientes y trabajará con esta información. Una segunda acción que tomó esta comisión fue remitir los expedientes
al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para validar la certificación de los estudios superiores, que si bien no se requiere una profesión de manera particular, por ejemplo, no se requiere ser abogado o abogada para ser defensora del pueblo, pero sí se requiere que sea una persona que tenga un mínimo de licenciatura como formación académica. Ya hicieron este trámite también, esta consulta, y ahora la comisión debe estar depurando esos expedientes. A partir de ahí esperamos que la comisión pueda hacer entrevistas, que estas entrevistas sean públicas, porque la Cámara de Diputados tiene los mecanismos para poder hacerlo. Y obviamente, como muy bien señalas en la pregunta, es una selección que hacen los y las legisladoras, pero tiene que ser una selección basada en la meritocracia. ¿Qué significa la meritocracia? Significa los avales, las experiencias, los méritos que ha tenido ese ciudadano, esa ciudadana para optar por esta posición. También su experiencia académica y, como me decía incluso esta semana la incumbente actual, doña Zoila Medina, debe tener vocación y una persona que crea que para garantizar la democracia y para vivir en un Estado social y de derecho, como lo establece el artículo 7 de la Constitución de la República, tiene que garantizarse el cumplimiento de los derechos de parte del Estado. ¿Qué tanto se ha sensibilizado la ciudadanía dominicana en torno a la selección de la Defensoría del titular o la titular de la Defensoría del Pueblo? Bueno, yo creo que aún no es un tema nacional. No creo que haya una gran parte de la población que conozca incluso la importancia que tiene la Defensoría del Pueblo con relación a sus derechos, a garantizarle la defensa de sus derechos, porque no es una figura que tenga mucho relieve en nuestra estructura institucional. Sin embargo, sí tiene un gran valor y por eso cada vez más hay que divulgar, y de ahí la importancia que yo veo que en Así las Cosas se esté abordando este tema para que la ciudadanía esté informada y tenga esa fuerza. Por ejemplo, no tiene la fuerza del Consejo Nacional de la Magistratura, que cuando se va a elegir todo el mundo está atento, o del Tribunal Constitucional, que ya cada vez más los ciudadanos reconocen, además también porque estas dos figuras que yo he mencionado, al estar integradas incluso por las altas autoridades del país, como es por ejemplo el presidente de la República, fuerzas políticas representadas en el Congreso, los presidentes de ambas cámaras, y como los procesos han sido también televisados y normalmente hay conflicto en torno a cómo se van a elegir esas figuras, yo creo que es mucho más conocido que la Defensoría del Pueblo, pero hay que trabajar y hay que divulgar porque es una figura muy importante para el ciudadano y la ciudadana. Son muchas situaciones que debería o deberá enfrentar esta mujer o este hombre a ser elegido. ¿Por qué estás aspirando? Bueno, yo aspiro justamente porque creo en la democracia, creo en un Estado social y de derecho y creo que las transformaciones en la República Dominicana, en nuestra sociedad, pasan justamente por el empoderamiento de la ciudadanía con un enfoque de derechos a todos los niveles, no solamente en las situaciones que ha señalado, sino incluso en el tema que estamos viviendo hoy día, el tema electoral. O sea, hasta que los ciudadanos y las ciudadanas no tengan un pleno convencimiento desde la primera infancia de que votar es un derecho y es un deber, para que no se compren los votos, para que no hablemos en nuestra sociedad de compra de votos, de clientelismo. Y yo creo que por eso la figura de la Defensoría del Pueblo, que tiene que defender los derechos de los ciudadanos, estar abierto a eso, pero también tiene un componente muy importante de educación ciudadana. Se pueden hacer alianzas con las diferentes instituciones, con el Ministerio de Educación, por ejemplo, con las alcaldías, que yo creo que son fundamentales para establecer un sistema nacional de Defensoría del Pueblo, donde los ciudadanos tengan cerca una institución
institución a dónde ir. Si se forman las autoridades locales, si se abren las puertas de las alcaldías para que la Defensoría del Pueblo ahí tenga un espacio que el ciudadano pueda llegar y decir, he tenido esta situación, creo que puede ser importante. Y por eso me lo plantearon algunas organizaciones, el Centro Juan 23, organizaciones vinculadas al tema de campesino con el que he estado trabajando los agricultores familiares en los últimos años, organizaciones de mujeres, y consideré que tengo la experiencia, tengo la capacidad, la vocación, la sensibilidad y el carácter para poder realmente enfrentar estas situaciones. Espero que el Congreso pueda valorar. Conocen mi experiencia, conocen mis posiciones, pero yo espero que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados, que deberá conformar las ternas a partir de los currículums y de esto que ya hemos señalado, y someterlas al Senado para que se elija por criterios de meritocracia, por esto que hemos señalado, y no simplemente por elegir un amigo o amiga de un partido político o de tener una figura más cobrando un salario que realmente no contribuya a fortalecer la institucionalidad del país. Por eso yo estoy postulando a la Defensoría del Pueblo y creo que es una oportunidad que tiene el Congreso para demostrar que es posible poner la institucionalidad al servicio de la gente, al servicio del pueblo. Entendemos desde el proyecto, y yo particularmente como amiga mujer, y gracias por ser aliada de Decir las Cosas, que hoy embajadora especial de Hambre Cero para la FAO, pero mañana quién sabe, porque es tu pasión. Eres una mujer política, es una mujer que siempre está trabajando para la defensa de los derechos humanos, desde los partidos políticos, movimientos sociales, movimientos de mujeres, y eso la gente lo sabe, y si no, ahí está toda la carrera pública, ahí está documentada. De manera que solo los dominicanos y dominicanas tienen que hacer la tarea, siempre lo digo, no importa de quién vaya a un medio de comunicación, hacer la tarea de investigar. Mi fe, mi confianza está en ti siempre, Guadalupe. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar nuevamente en el proyecto. Después de la publicidad tenemos otras conversaciones que queremos compartir con ustedes. Quédense. Hoy estamos conversando con aspirantes a la Defensoría del Pueblo. República Dominicana quizás en su colectivo no está tan consciente sobre la importancia de esta figura, de esta institución. Y hoy nos hemos propuesto profundizar en algunos aspectos de suma importancia porque ellos y ellas tienen experiencia, han estado involucrados en diferentes instituciones, en su formación y en su educación también muestran sensibilidad y el deseo, ¿no?, de pertenecer. Es el caso del licenciado Ángel Casimiro Cordero, quien es abogado experto en materia penal y constitucional y también aspirante a la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, Ángel. Muy buenos días y a la teleaudiencia. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que tienes la experiencia en materia constitucional para vincularlo a esta institución que para mí, para el equipo de Así las Cosas, es primordial. Cuéntanos un poquito de esa experiencia para luego pasar a algunas recomendaciones. Sabemos que en muchas otras materias República Dominicana tiene retos a enfrentar, oportunidades de mejora, como decimos actualmente, para no criticar solamente de manera negativa aquellos aspectos en los cuales sabemos tenemos muchas debilidades. Ángel, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Como comentaba, el aspecto constitucional es el aspecto medular de cualquier república. En nuestro caso, este Estado Social Democrático de Derecho que llamamos República Dominicana y queremos construir todos. Así es. En el artículo 190 y 191 se establece el rango constitucional que tiene la institución del Defensor del Pueblo, que debería ser la Defensoría para no personalizarlo. Y empezar con el tema de igualdad, ¿verdad? Exactamente, y no personalizar y tener una ampliación del género. ¿Qué resulta? El Defensor del Pueblo tiene funciones básicas que la ciudadanía hasta el día de hoy desconoce por lo poco que ha sido difundida la figura. Nace en el 2001, pero se constitucionaliza en el 2010. La figura del Defensor del Pueblo es tan importante que llega a ser una especie de fiscalizador, de contralor de la implementación de las políticas públicas del Estado.
porque las políticas públicas del Estado son lo que van a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, la igualdad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a una vivienda digna, un derecho al medio ambiente, un derecho a una cultura, que en la mayoría de los casos, dependiendo de los estratos sociales que vivimos, se dan por sentados, pero la mayoría de nuestra población, que es una población pobre, no tiene una educación digna, una educación de calidad. Claro. No tiene el acceso a un trabajo que le permita desarrollarse. No tiene el acceso a una salud. Entonces, todos esos ámbitos que son derechos fundamentales que debe el Estado garantizar, el defensor del pueblo tiene que procurar que se fiscalice y que efectivamente se le dé el acceso a la población a esas situaciones, a tener un medio ambiente limpio. Claro. Vuelva a leer ese capítulo 2 hasta el 64 y téngalo ahí debajo de debajo del brazo Así permanentemente, porque así mismo como la política y los políticos tienen derechos, todos los ciudadanos tenemos nuestros derechos fundamentales y el Estado tiene deberes para con sus ciudadanos, y es lo que debe el defensor del pueblo procurar que se garantice. No a modo de crítica, sino a modo de recomendación. Yo entiendo que esta primera gestión del defensor del pueblo ha sido muy buena, pero le ha faltado un poco de carácter en tomar las medidas correspondientes. Bueno, Ángel, vamos a recordar el proceso de selección primario, de cómo se dio desde el origen todo aquello y la discusión que se llevó en su momento a través de medios de comunicación y demás, reserva, el compromiso político, lo que se comenta también para el futuro. O sea, esto es un secreto a voces y ya estuvo bastante debatido. Vamos a decir anteriormente, o sea que para nadie es un secreto que hubo irregularidades, no todos los sectores estuvieron de acuerdo, ni con la forma, ni con la persona, aún así en el desarrollo haya hecho sus aportes. Bueno decir eso. Claro, así es. Pero ¿qué sucede? Apuntando lo que dice, la persona que sea designada tiene que tener la gallardía suficiente de enfrentar las situaciones que entiendan que coliden con los derechos fundamentales, sin importar el gobierno de turno o el incumbente de la institución que lo viole, porque esa es su función. Exacto. ¿Qué sucede? Por eso es que el defensor del pueblo tiene que tratar de ser lo más independiente y apartidista posible para lograr tener una persona que se dedique, sin importar los compromisos políticos que se pudieran dar en una situación, a luchar por los derechos fundamentales del ciudadano. Te decía que entiendo que la institución debe ser un poco más aguerrida en lo que son la protección de los derechos fundamentales. La ley 137-07, nuestra ley del Tribunal Constitucional, le da una legitimación activa al defensor del pueblo. Le da la oportunidad y a cualquier ciudadano de interponer recursos de amparo, acciones de amparos directas sobre los derechos difusos y colectivos. ¿Qué son derechos difusos y colectivos? El derecho difuso por excelencia es el derecho al medio ambiente, que todos somos acreedores de un medio ambiente limpio, pero desde el Estado y la población en sentido general no procuramos un medio ambiente como lo merecemos. Claro. Un caso que resaltó en la prensa fue el caso de Santiago, donde se estaban vertiendo desperdicios cloacales en un río. Los casos de todos los ríos del sur, la depredación de los materiales de construcción que se extraen de esos ríos. Entonces, el defensor del pueblo, aunque no es una figura que tiene la institución un carácter jurisdiccional, o sea, no puede conminar a las personas a hacer algo, sí puede interponer los recursos correspondientes ante el Tribunal Constitucional para que sea el tribunal que dicte la sentencia correspondiente para velar esos derechos, que no se ha hecho hasta el momento. Este trabajo tiene que hacerlo vinculado constantemente con el Tribunal Constitucional, claro, por las materias que ve, obviamente. Ahora, ni un presidente gobierna solo, ni el defensor o defensora estaría con un equipo solo. Tendría que tener técnicos y personas también sensibilizadas, con carácter, con ese deseo de favorecer a las mayorías, a la ciudadanía. ¿Cómo sería a nivel interno entonces esto? ¿Qué se propone desde tu perspectiva, Ángel? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene varias secciones adjuntas que se van a ramificar según sea el caso. Por ejemplo, la Defensoría en torno al medio ambiente, la Defensoría, por ejemplo, a los derechos de la salud. Desde mi punto de vista, así la pudiéramos organizar para hacer de mayor efectividad lo que son las acciones.
los adjuntos en cada una de esas seccionales, esa defensoría, deberán, nosotros proponemos, que debe haber una mesa de trabajo conjunto con la institución y la defensoría. Por ejemplo, educación. Claro. Educación tiene que promover una educación de calidad. El 4%, personalmente, aunque es una conquista social, que luchamos todos por ella, nosotros entendemos que el 4% se está implementando en infraestructura, más no hemos logrado un cambio en lo que es el personal docente, que es quien va a transmitir en realidad conocimientos. En el día de hoy es un logro del gobierno, a lo cual aplaudimos, haber construido una infinidad de aulas que eran necesarias. Pero ¿qué hacemos con las aulas si no tenemos un profesorado, un maestro que en realidad eduque a nuestros hijos? Para cambiar generacionalmente lo que va a ser la sociedad dominicana. La educación es una de las funciones también del Defensor del Pueblo. Debe vincularse de manera directa con el Ministerio de Educación para promover desde la primera infancia lo que es el estudio de la Constitución, empoderar al niño con el proyecto que se hizo, la Constitución Infantil, empoderarlo desde pequeño para que sepa cuáles son sus derechos y luego, que sea un joven, que sea un adulto, lo pueda exigir. Claro, esa niñez que debe exigirlo en el hogar primero, con papá, mamá y en el sector escolar también. No quiero desaprovechar tu experiencia penal para hablar de ese trato, de ese respeto a las garantías procesales y demás, porque para nadie es un secreto que en República Dominicana, dicen, se violan constantemente los mismos. Ejemplo de ello es lo que ha ocurrido recientemente con fiscal que está, bueno, tiene su vista de medida de coerción, que hay gente que ha estado pues opinando en torno a si fueron los abogados, si fue esta, y hasta que no tengamos la conclusión del mismo no podemos acusarla. Esto por la formación que nos compete. Ahora bien, Ángel, ¿cómo ves tú ese trabajo a desempeñar por la Defensoría en materia penal, en materia de la garantía de los imputados, imputadas, de esa gente que no ha sido presentada ante un juez para la vista de medida de coerción o que tienen situaciones tan paupérrimas, tan engarrosas en las cárceles dominicanas y la sobrepoblación? Hay muchos temas en cuanto a lo carcelario y demás. Es tu área, lo penal. Cuéntame un poquito cómo vincularlo con la Defensoría. Excelente, una pregunta medular, porque aunque una persona... Discúlpame, que también tienen derechos. Claro, porque... Son ciudadanos y ciudadanas dominicanos que también deben ser protegidos ante la ley. Y el debido proceso es para todos y todas, hasta tanto no haya una condena. Exacto, e inclusive condenado. Y después de la condena, por supuesto. Porque sigue siendo un ciudadano y debe preservarse lo que es el derecho a la dignidad del ser humano. Me refiero porque tendemos a emitir un juicio sin haberse agotado el proceso, precisamente. Así es. El debido proceso, en el artículo 69 de la Constitución, es la garantía procesal lo que le va a dar legitimidad a una condena, porque se cumplieron con las garantías procesales para que el ciudadano que está siendo imputado de un hecho se pueda defender. Cumplió ese debido proceso y no pudo demostrar o se pudo lograr destruir la presunción de inocencia, entonces necesariamente va a ser condenado. Pero ¿qué sucede? El hecho de que sea condenado no implica que va a perder su derecho como ser humano. Claro. Los derechos fundamentales deben preservarse. Y aplaudimos, aunque queda mucho por hacer, el trabajo de la Procuraduría General de la República con la implementación del nuevo modelo penitenciario. Que ya no es tan nuevo. Que ya no es tan nuevo. Pero le decimos nuevo porque todavía convive con el viejo. Creo que vamos a tener que cambiar eso por el actual. El actual modelo penitenciario. Todavía convive con el viejo, donde la mayoría de la gente desconoce las penurias que vive la persona que se encuentran recluidas en esas cárceles. Por ejemplo, en La Victoria. En La Victoria, el que no tiene dinero para comprar, porque eso es un comercio, comprar una celda, vive en el patio. O un espacio. O un espacio dentro de una celda, vive en el patio. Podemos ver cómo en una celda tú puedes encontrar 15, 20 personas que tienen que dormir prácticamente pegados de la pared parado. Entonces, trabajo de la Defensoría sin presupuesto, sin sensibilidad, sin ese apoyo social e institucional para hacer entender que también estas personas son garantes de derechos. Claro. Entonces, el trabajo de la Defensoría es un trabajo de recomendación hacia las instituciones para que cambien esas faltas que están conculcando los derechos fundamentales de esas personas que se encuentran recluidas.
pero no se debe quedar en una recomendación. Esa recomendación se tiene que hacer pública, se tiene que llevar a las instancias necesarias, se tiene que debatir, se tiene que socializar para que la ciudadanía se empodere de esos temas. Y si tenemos una institución, sea la Dirección General de Prisiones, sea la Procuraduría General de la República o la que fuere en el caso del derecho fundamental vulnerado, que se mantiene reticente a cambiar las políticas, entonces la ciudadanía va a velar porque eso se ejecute, porque el defensor del pueblo la va a poner de conocimiento de lo que está sucediendo. Hay muchas violaciones constitucionales que se dan a diario y se mantienen en un status quo porque la ciudadanía no la conoce. Entonces, una labor importante del defensor del pueblo que vamos a llevar en nuestra gestión es comunicar a la ciudadanía, poner en relieve todas y cada una de las violaciones que se están dando. Vamos a hacer las recomendaciones correspondientes porque la Defensoría es un ente mediador, pero al mismo tiempo debe ser un ente proactivo. Luego de la mediación viene la acción. Entonces, esos son los puntos que entendemos que la Defensoría del Pueblo debe catapultar en una próxima gestión para que la ciudadanía, el conglomerado de la República Dominicana, entienda que tiene una institución que va a velar por su derecho, sea cual sea. Antes de que concluyamos esta entrevista, Ángel, también me gustaría escuchar de ti un ejemplo de país con similar situación política, económica y social a la República Dominicana que haya sido exitosa. Y lo digo, lo menciono, a modo de vernos en un espejo positivo. No queremos quizás comparar esta figura con países del norte, países europeos donde verdaderamente la gente se empodera, sale, reclama y se hacen valer sus derechos diariamente. Pero sí, quizás aquí un poco más cerca, Latinoamérica, ¿qué nos dices? Pudiéramos hablar de Perú. Para mí Perú es un ícono en lo que es básicamente el derecho, la garantía procesal y el derecho penal. Pero en Perú, al igual que en República Dominicana, hay una pugna política muy grande para la elección de este candidato. En Perú se necesitan las 2/3 partes de la matrícula del Congreso. O sea, tiene que ser una persona designada con el consenso político, un consenso tan grande que a veces no se logra, y en Perú, tomando un ejemplo, los adjuntos han tenido que sustituir a los titulares porque no se han podido poner de acuerdo para designarlo. Otro ejemplo pudiera ser Colombia, que tiene una figura muy similar, donde la Defensoría del Pueblo ha hecho un trabajo encomiable, por ejemplo, en temas de desastres naturales, en los temas de la dignidad humana, por el tema de la guerrilla, Sí. Las personas que han tenido que dejar sus hogares, emigrar inclusive hasta Venezuela durante esos periodos. En Ecuador, el Defensor del Pueblo ha hecho trabajos encomiables también con relación a la población indígena, el acceso de esa población a lo que son la educación, el trabajo productivo, la igualdad que debe mantenerse. Entonces, son ejemplos en Latinoamérica que nos van a servir de parámetro para seguir avanzando. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Ángel Casimiro Cordero. Así es. Es casi familia el Cordero. No, ya me van a tener aquí, porque si ya estoy en familia voy a venir con más Creo regularidad. que sí. Éxitos e independientemente de lo que ocurra con esta selección, entiendo que hombres y mujeres que estén capacitados, formados, interesados y apasionados en materia constitucional, materia de derechos fundamentales, deben estar siempre trabajando en pro del beneficio colectivo. Y lo importante es hacer un aporte, Así participar. Así sea en su área penal, constitucional, medios de comunicación y cualquier otra plataforma que les permita aportar a una mejor República Dominicana. Gracias, Ángel. Muchísimas y éxitos. gracias. Después de la publicidad continuamos. Estamos de regreso. Gracias por mantener la sintonía, por permitirnos llevar esta conversación de sumo interés con relación a la selección del titular, la titular de la Defensoría del Pueblo. República Dominicana actualmente está inmersa en todo este debate, selección. Vamos a escudriñar en estos currículum, en estas experiencias y sobre todo sensibilidades humanas, porque se trata de un ser humano que estaría defendiendo los derechos fundamentales de la colectividad.
Es momento de conversar con María Batista, quien es abogada, es actual defensora del pueblo adjunta y aspirante a defensora del pueblo titular. Vamos a conversar de tu experiencia, y digo tú, porque ya me han dado el permiso. Sí, gracias. Desde el centro de la institución, desde dentro, vamos a conversar de qué ha pasado en estos años, cuáles han sido los más importantes aportes y esas oportunidades para mejorar situaciones que quizás por tema de presupuesto, de calidad humana o de nivel técnico no hemos podido avanzar en este sentido. La palabra es tuya, María. Bienvenida a Así las Cosas. Gracias, Tatiana, muchas gracias por la invitación y yo feliz de estar en tu programa, ya que me dijiste tú, vamos a tutearnos. Claro, ya somos por amigas favor. ya. Que eso es lo bueno de nosotras, que nos entendimos bien rápido, porque ella me cayó muy bien, una persona muy preparada y muy desenvuelta en la conducción de su programa. Te felicito. Tu programa, María. Sí, bastante bueno. Entonces, sí, para mí es un placer estar con todos ustedes, los amables televidentes, que día a día siguen nuestro trabajo en el Defensor del Pueblo. Es que hay tantas personas que nos necesitan y que por eso es que estamos aquí, ofreciéndole al pueblo dominicano eso que tenemos, esa experiencia, esa sensibilidad humana, esa vocación de servir a la gente, para que ya la gente no esté solo, Tatiana. La gente sepa que existe una institución donde ellos pueden ir, donde no tienen ya que estar solo, yéndose a los lugares a que se le estén poniendo en China y hasta en Suiza, sino que la gente sepa. ¿De cuántos años estamos hablando de esta experiencia? Porque la experiencia académica es bastante larga, podemos decirlo aquí, ha traído su currículo, su preparación académica en la Defensoría del Pueblo. ¿De cuántos años? ¿Cuáles son los principales casos que se ven? Bueno, primero antes de decirte que duré 10 años de trabajo en Protecon, Protección al Consumidor de Electricidad, y ahí trabajé en el tema con el consumidor eléctrico, la persecución del fraude eléctrico y la defensa de los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, que estaban siendo perseguidas porque cometían fraudes y que algunas veces se les vulneraban sus derechos. Entonces, esa forma de yo estar defendiendo al usuario del sector eléctrico, cuando yo veía vulneraciones a sus derechos, me llevó a hacer un máster en regulación eléctrica en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid con iGlobal, y mi tema de máster, de tesis, fue la vulneración de los derechos fundamentales en la persecución del fraude eléctrico en la República Dominicana, lo que me obligó a estudiar mis derechos fundamentales desde arriba abajo, analizarlo cuándo se vulneraban y cómo nosotros enfrentarlo. Y me acuerdo que un día me dice una persona en mi oficina: doctora Batista, pero a usted lo que le gusta es defender a la gente. Hay una cuestión ahí que está saliendo que se llama defensor del pueblo. Yo realmente no me había dado cuenta. Usted debiera ser defensora del pueblo. Yo dije, pero defensora del pueblo, y a mí me van a poner. Y ella dice, pero aplique. Entonces yo apliqué en el 2007 a esa Defensoría del Pueblo y terminé siendo adjunta. Entonces, defensora adjunta, que en el fondo el defensor del pueblo adjunto tiene, igual que un fiscal, igual que un procurador, las mismas facultades que el titular, salvo que el titular es el que decide la parte administrativa, es el que maneja el presupuesto, es el que decide a quién nombra, a quién no nombra. O sea, la misma situación prácticamente de un procurador y de un fiscal titular es el de adjunto. Pero lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, el trabajo nuestro es el mismo, defender a la gente, defender los derechos humanos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, esas personas que trabajan en el sector público, que las cancelan y arbitrariamente o por cambio de gestión o por la razón que ellos entiendan, porque no podemos decir que no pueden cancelar, por eso existe la ley 4108 y las leyes propias de los ayuntamientos que le permiten a cada funcionario decidir. Entonces, pero si usted decidió, pues entonces usted págueme lo que mande la ley con la correspondiente liquidación o indemnización. Entonces, cuando los ayuntamientos, muchos de ellos, no le pagan, las personas van al defensor del pueblo. Antes de ir al Ministerio de Trabajo, por ejemplo. No, porque cuando se trata de ayuntamiento no tienen que ir al Ministerio de Trabajo, tienen que ir al MAP, al Ministerio de Administración Pública, para que le hagan los cálculos, y con esos cálculos pueden ir al defensor del pueblo. Claro, existen unos plazos que establece la ley 4108, que es para los fines de que usted le paguen en 30 días, 90 días, y usted debe de tomarlo en cuenta. Si la institución no le paga, usted va al defensor, pero también hay otro plazos que son jurisdiccionales, que tú puedes ir al tribunal. Pero la mayoría de los casos que están yendo al defensor del pueblo con los ayuntamientos se están resolviendo. ¿Qué cantidad de casos ve la Defensoría aproximadamente? Nosotros lo que llevamos de gestión hemos resuelto más de 5,000 casos. Okay. Porque como comprenderás, nosotros, como decía ahorita, hay una sola oficina en la capital, aunque ya nosotros
firmamos, sí, mira nuestra firma aquí con el PNUD, para que se compren unas 14, 16 oficinas a nivel del interior del país, en la que vamos a abrir nuestras sucursales y prontos expresos, donde ya la gente va a poder tener cerca al defensor del pueblo. Y ya, de hecho, el mes que viene, ahora, este de noviembre, a final o principios de diciembre, vamos a abrir, antes de nosotros terminar la gestión, porque estamos esperando cambio en la gestión. De hecho, yo estoy como adjunta y estoy aspirando a titular, pero eso dependerá del Congreso. Uno al final no se puede aferrar a los cargos públicos porque los cargos son pasajeros. Lo importante son las personas y lo único que uno tiene, lo único que hace uno es trabajar por la gente, trabajar por el país. Y a mí me dicen, ustedes no se quieren ir. Pues ¿quién dijo que nosotros no nos queremos ir? A propósito, si nos quitan, nos vamos. De la gente, yo creo importante, ya que estás tú dentro de la institución, hacer mención de ese equipo de mujeres y hombres que están trabajando junto a ustedes, si están llevando los casos, si están en los tribunales, si están asesorando a la ciudadanía. Creo importante hacerles un reconocimiento a ese equipo humano. Yo pienso que sí. Mi oficina tiene una cantidad de jóvenes, hombres y mujeres de diferentes edades, no hombres jóvenes porque no podemos discriminar, pero sí, allá tenemos la otra adjunta, la doctora María Ramos, que es mi compañera de gestión, porque la Constitución no discrimina entre adjunto primero y segundo, ni tampoco suplente primero y segundo. Los adjuntos que hay, somos 2 hembras, 2 mujeres, somos 2 personas que servimos al país, que diariamente nos levantamos a la oficina a ayudar a todo el que se nos presenta, siempre tratamos de hacer el bien, de buscar la solución a los problemas y hacemos lo que nos toca y a lo que no nos toca le buscamos la vuelta. La titular, que es una persona muy solidaria, que ahora está de licencia médica, porque como terminó la gestión, ella está un poco en tratamientos médicos, y nuestro suplente, el doctor Carlos Hernández, es el que está asumiendo ahora mismo la dirección de la oficina, pero tenemos un equipo de abogados y un equipo financiero, administrativo, nuestro consultor jurídico, el doctor Nilo, muy preparado, el profesor de la UNFU. ¿Se apoyan en algunos pasantes también? En algunos Allá no casos tenemos pasantes ahora, pero hemos tenido algunos que van a aprender. Tenemos un equipo de educación que es el que está trabajando en uno de los pilares fundamentales del Defensor del Pueblo, es la educación en derechos humanos, la promoción de los derechos humanos. Doña Emilia Santos, que es periodista, es nuestra relacionista pública, ella tiene una injerencia muy fuerte en los medios, siempre mantiene al defensor actualizado en los medios de comunicación. Y ese equipo de periodistas, Rosana, Emilia, Martín, nuestro diseñador gráfico, excelentes personas, muy solidarias, muy entregadas, pero con regresar a los abogados que tenemos, que son los que están en la calle arriesgando su vida diariamente en las guaguas de la oficina a nivel nacional e internacional. ¿Qué pasa entonces ante otros muchos ejemplos, sanciones y demás que pueden consultar con la Defensoría? ¿Existe un mecanismo escrito, el único problema digital? que tiene el Defensor del Pueblo serio es que nosotros siempre, por eso es que siempre buscamos la salida de resolver, porque no tenemos la forma de obligar ni de sancionar, aunque la ley dice que el defensor del pueblo incluso puede recurrir al fiscal y que pedir fuerza pública. En la práctica eso no se hace, ni tampoco nuestra intención, ni cuando yo llegue a la oficina como defensora del pueblo, que es mi meta, mi derecho, y porque la experiencia no se improvisa. 6 años ahí adentro, más 10 años protegiendo los derechos del consumidor, más una preparación académica sólida, una sensibilidad humana que no tiene comparación, porque en la oficina los hechos son lo que hablan, no lo que uno diga, porque uno puede decir misa, pero la realidad es que hay que ir al defensor del pueblo, preguntar por la doctora Batista, que la gente dice, doctora, pero todo el mundo viene preguntando por usted, porque el trabajo es mágico y el trabajo habla por uno. Bueno. Entonces, las situaciones que se nos presentan diario en el Defensor del Pueblo son situaciones que la gente debe saber que existe la institución. Siempre se lo digo, señores, no saquen conclusiones por nosotros, vayan al Defensor del Pueblo cuando ustedes se sientan vulnerados en sus derechos humanos o en cualquier situación que usted entienda que no tiene otra salida, vaya a nuestra oficina, que nosotros nos encargamos de reanalizarlo, revisarlo y decirle por dónde irse, porque muchas veces es falta de orientación. Claro. Entonces, como los abogados, donde quiera que van, le están cobrando consultas o le están poniendo la cosa en China para poder justificar cobrar honorarios, que resulta que el Defensor del Pueblo, toda la asesoría es gratuita. Ahí tiene la Defensoría, ahí tiene también a la licenciada María Batista, quien es abogada, es la actual Defensora del Pueblo adjunta, aspirante y, como ustedes han escuchado, vasta experiencia en un sinfín de casos disímiles en materia de derechos humanos y ha podido consultar
a la ciudadanía en base a lo que necesita en el día a día, de las irregularidades que se presentan. Muchísimas gracias. Que son muchas, yo te he podido contar algunas, pero son muchas las que se presentan allá, que tuviéramos nosotros programas y programas de las cosas que se presentan en el que el defensor del pueblo interviene y que se solucionan. Gracias, siempre se solucionan los problemas. Pues tienes el espacio abierto para una nueva gracias. oportunidad e ir por área, citando de los casos más comunes, a modo de que usted se vea reflejado en ese espejo y pueda entonces encontrar una solución viable. Después de la publicidad concluimos con nuestro editorial a propósito de la semana en que conmemoramos el 175 aniversario de la Constitución de la República Dominicana. Quédense. Hoy tuvimos una entrega llena de aportes, de criticidad y conversaciones importantes sobre aspectos vitales para el fortalecimiento democrático y en derecho de nuestra nación. Es por esto que, a propósito de que esta semana conmemoramos el 175 aniversario de la proclamación de nuestra primera Constitución, resulta indispensable detenernos un poco ya al cierre para analizar los procesos históricos que han configurado la realidad política de nuestro país. Desde el 6 de noviembre de 1844, fecha de creación de nuestra primera Carta Magna en la ciudad de San Cristóbal, la norma suprema ha sufrido 39 modificaciones. Basta dar una mirada histórica para saber que el principal motor para esas modificaciones ha sido el deseo de los gobernantes de perpetuarse en el poder, el tema de la reelección. De hecho, la primera reforma constitucional se concibió el 25 de febrero de 1854 y se produce por convocatoria ordenada por el presidente Pedro Santana, y entre los aspectos más relevantes se destaca que el periodo presidencial fue extendido a 6 años. Sin embargo, otros factores relevantes han movilizado cambios constitucionales, entre ellos podemos citar la Constitución 18 de febrero de 1858, denominada la Constitución de Moca, considerada la más liberal durante todo el siglo XIX. Esta estableció periodos presidenciales por 4 años sin reelección consecutiva. La Constitución 14 de noviembre de 1865, José María Cabral estableció por primera vez después de 1844 el derecho universal de los hombres a elegir y ser elegidos. La Constitución del 22 de febrero de 1908 de Ramón Cáceres, él estableció por primera vez del poder de la Suprema Corte de Justicia para decidir en última instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, derechos y regulaciones. También podemos citar la Constitución del 29 de abril de 1963, Juan Bosch y Gaviño. Se concibió una nación fundamentada en el trabajo, promoviendo la eliminación de los obstáculos para una efectiva participación de los trabajadores en la organización política, económica y social del país. También se prohibía la existencia de más de un sindicato por industria o establecimiento comercial y más de una confederación a nivel nacional. Por supuesto, la Constitución del 2010, considerada por la mayoría de expertos constitucionales como la más avanzada hasta el momento, fue proclamada el 26 de enero del 2010 durante el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina. Esta prohibió la reelección, instituyó el Tribunal Constitucional, el Superior Electoral y el Defensor del Pueblo, tema que ha abordado en nuestra mesa. Se introdujeron nuevos derechos sociales, económicos, culturales y colectivos, tales como los medioambientales. Se introdujo el referéndum como mecanismo de expresión directa de la voluntad del pueblo. Se redefinió el Estado como social y democrático de derecho, basado en la protección de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad humana, el trabajo, el perfeccionamiento equitativo de las personas. Se retomaron principios contenidos en la Constitución de Bosch, la Constitución de 1963. Se instituyó y otorgó rango constitucional a mecanismos de garantía de derechos fundamentales, caso del amparo y habeas data.
Finalmente, la última modificación tuvo lugar el 15 de julio del 2015 en el gobierno del actual presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, donde reformó el artículo 124 para permitir la reelección, añadiendo el nunca jamás. Ahora bien, en este trayecto, algunas veces progresista y otras tantas involutivo, nos hemos quedado con deudas pendientes, como bien resaltara el caso de Finjus, por ejemplo. A casi una década de la proclamación de la última Constitución, no se han priorizado normativas indispensables para la garantía de presupuestos fundamentales establecidos en nuestra ley sustantiva. Y este es el llamado al que nos sumamos, desde Así las Cosas, desde el punto de vista de la lógica constitucional que establece el Estado social y democrático de derecho. Se debe prestar atención inmediata a los derechos que aún están sujetos al cumplimiento de la Constitución para materializarse. Discusiones como la despenalización del aborto en sus 3 causales, la ley de participación ciudadana y mecanismos de control social, primordial para este proyecto, para mí como mujer, persona y todo el equipo de Así las Cosas, el proyecto que crea el sistema integral para la erradicación de la violencia contra la mujer, la tan necesaria ley de ordenamiento territorial, el proyecto de ley de residuos sólidos, entre otros más, que son deudas pendientes que ponen en jaque nuestro Estado de Derecho y vulnera con su ausencia las garantías fundamentales que no pueden ser resguardadas por falta de la normativa. Por supuesto, reconocemos la creación de las últimas leyes que se aprobaron, de las que manda la Constitución, entre ellas la de régimen electoral y la de partidos políticos, como también el trabajo encomiable del Tribunal Constitucional Dominicano, que se ha constituido en un garante de derechos fundamentales del cumplimiento de la Constitución y la promoción de una justicia constitucional en igualdad. Saludamos eso, pero no dejamos de resaltar que no son las coyunturas políticas las que deben movilizar la norma en nuestro Congreso, sino las verdaderas necesarias proclamas, ¿no?, del pueblo que eligió a sus representantes, y de eso hay muchísimo trabajo pendiente. Es muy necesario tener esta reflexión ya para concluir esta semana en Así las Cosas. De modo tal, nos queda recordarles que esta conversación puede ser vista nuevamente a través de nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana, también mañana domingo en Santiago de los Caballeros y para todo el área del Cibao a través de Nexo TV y por supuesto en las redes sociales Así las Cosas TV. Gracias por la sintonía. Será entonces hasta la próxima semana, en donde tenemos la oportunidad de seguir conversando sobre temas fundamentales en nuestra agenda política, social y económica. Hasta la próxima.